Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. Hola, me llamo Ola, soy de Moscú y yo aún estudio español. Tuve el verano más ocupado de mi vida y después de verano es muy difícil empezar a trabajar de nuevo, pero finalmente estoy aquí y poco a poco voy a mostrar dónde estaba y qué hice durante este verano. Estaba en San Petersburgo, Sochi, Petrozavodsk y Irkutsk. Y hoy quiero hablar de San Petersburgo. Mi amiga Aline vino a mí en junio. Ella es brasileña, pero vive en España y estaba muy contenta porque siempre quise mostrar mi país a la gente de otros países y planeé una gira de una semana en Rusia y empezamos en San Petersburgo. Y hoy quiero hablar de mi San Petersburgo, mis recuerdos, asociaciones y estereotipos. Empezamos. Creo que todos los moscovitas estaban en San Petersburgo al menos una vez, porque cuando vives en Moscú siempre hay algo que puedes hacer el fin de la semana. Y a veces piensas, quiero viajar. ¿Y dónde puedes viajar si ya vives en Moscú? San Petersburgo. San Petersburgo se llama la capital norte de Rusia y también la capital cultural. Se cree que la gente en San Petersburgo son diferentes de la gente en Moscú y ellos leen más libros, van al teatro muy a menudo, pero no creo que es la verdad, pero es un estereotipo muy popular. La verdad es que la gente en San Petersburgo hablan de otra manera. La diferencia es muy pequeña. Hay 10 palabras que son diferentes en San Petersburgo y en Moscú, pero cuando hablamos de los estereotipos, siempre recordamos estas palabras. Es muy extraño, pero son mis asociaciones de San Petersburgo y yo creo que San Petersburgo es un hombre y él es muy gris, estricto, tranquilo, no tiene una prisa y Moscú es la mujer y ella es muy divertida, muy rápida y muy soleada. El clima en San Petersburgo es el peor del mundo. Siempre llueve, un fuerte viento, nieve en mayo. La gente ahí tiene una broma. La broma es suerte si este año el verano va a ser el fin de la semana. Pero en el video puedes ver que tuvimos mucha suerte con el clima en San Petersburgo. A pesar de esto, todo el mundo encanta San Petersburgo. Esta ciudad es conocido por sus puentes que se abren por la noche para los barcos, para que los barcos puedan navegar. Yo este año he estado en San Petersburgo 2 veces
y voy a San Petersburgo la próxima semana, pero no tengo tiempo para ver los puentes, pero yo recomiendo ver los puentes y yo recomiendo ver desde un barco porque es muy barato y puedes ver todos los puentes. Los puentes se abren todos los días, pero mi amiga y yo vimos lo que sucede en San Petersburgo solo una vez al año. Es el Festival de las Velas Escarlatas. Cada año en San Petersburgo celebran la graduación de la escuela. La fiesta se llama Las Velas Escarlatas porque hay un libro del escritor ruso que se llaman Las Velas Escarlatas también, y este libro es de una chica que estaba esperando al príncipe, al chico, en un barco con velas rojas. Spoiler alert, este libro tiene un final feliz y entonces el barco con velas rojas es un símbolo del futuro. La fiesta tiene lugar en la plaza central de la ciudad y primero hay un concierto y después del concierto hay un espectáculo con el barco real con velas rojos que va en el río Neva. Legalmente no se puede comprar el boleto a este concierto porque los niños, los graduados, reciben los boletos gratis en sus escuelas. Y por eso el resto de la gente no se pueden ir a la plaza central. Nosotros vimos el concierto en la orilla opuesta del río en una pantalla grande. Y me gustó mucho. La atmósfera de la fiesta es mágica y toda la gente son muy feliz. Ellos cantan y bailan y las emociones cuando ves este barco con velas rojas, las emociones son fantásticos. Si quieres, puedes comprar el boleto porque algunos graduados no quieren ir al concierto y venden sus boletos. Pero creo que ver el concierto en la otra orilla del río es también muy divertido. Y la fiesta se celebra cada año al finales de junio. Este año fue al 23 de junio, entonces en el año 2020 será el 26 o 27 o 28 de junio. Entonces ahora puedes planificar su viaje. El concierto comienza a las 10 de la tarde y el espectáculo con el barco y los fuegos artificiales comienza a las 12:30. Tan tarde porque en verano en San Petersburgo hay las noches blancos. Las noches blancos son el otro símbolo de San Petersburgo cuando la noche es solo 4 horas al día. Vale, ¿qué más puedes ver en San Petersburgo? Si el clima es bueno, puedes ir a Petergov. Si estás en Rusia, tienes que viajar en un tren suburbano para entender la alma rusa.
¿A dónde fuimos? No, no fuimos. ¿A dónde vamos? A Peterborough. Me gusta esta estación. ¿Esto se llama estación? Sí. En Peterkov se encuentra el palacio más grande. A veces se llama Versalles ruso. El palacio es muy hermoso y realmente me parece Versalles en París. Y ahí hay fuentes únicos. A las 11 de la mañana todos miran como el fuente principal comienzan a funcionar y con él todas las otras fuentes comienzan también. Y hay fuentes bromas. Si está cálido, puedes jugar y puedes mojar ahí. Porque en estas fuentes el agua comienzan a fluir de repente. Vale, eso es todo. Si tienes más preguntas de San Petersburgo, puedes escribirme en los comentarios o en Instagram. Prepárate para el mal clima, compra un paraguas y vino y disfruta de esta ciudad. Nos vemos en una semana. Gracias y adiós.